Bueno, buenas tardes. Empezamos puntuales para ser una universidad con un nuevo taller de inteligencia artificial. Como ya sabéis, aquí la cuña publicitaria, todos los talleres se cuelgan después en vídeo y el taller se enmarca dentro del trabajo del grupo de investigación sobre inteligencia artificial y Estado de Derecho. Que, como sabéis, básicamente lo que pretende es reunir tres perfiles diferentes pero complementarios. En primer lugar, los académicos puros, los que venimos de la universidad, que vivimos en nuestro mundo de colores de la reflexión general y absurda, no necesariamente aplicable a la práctica. Los tecnólogos, que viven en su mundo de 01111000011, que, digamos, tienen el mundo de la tecnología. Y una tercera pata que es fundamental es aquellos que tienen formación jurídica, pero que son prácticos, en el sentido de que no están reflexionando sobre el derecho, sino aplicando el derecho. Y aplicando el derecho en relación con la inteligencia artificial. Buscamos este perfil de técnicos de alto nivel en los tres sectores básicos que componen el Estado de Derecho: la Administración, el Parlamento y el Poder Judicial. Desde el principio, desde el primer proyecto, desde el primer momento, en esa búsqueda de perfiles, yo busqué a Alfonso Peralta, que es quien hoy nos acompaña. Alfonso y yo nos conocemos desde hace muchos años, no sé exactamente desde qué. Por lo menos 10, porque... 2016 fue ya, que ahí coincidimos en la escuela judicial. Él como joven juez de prácticas, yo como jovencísimo profesor de Derecho Constitucional y de la Unión Europea. Y Alfonso es magistrado, es el presidente de esas cosas que se llama ahora Tribunal de Instancia, en Guadix, maravillosa ciudad donde yo paraba siempre a comer churros camino de Almería. Pero más allá de eso, Alfonso es un tipo enormemente inquieto y al que la tecnología le ha atraído especialmente, que desde el punto de vista de la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito de la justicia es sin duda uno de los referentes, si no el referente en España y en Europa, algo de Europa. Siempre creo que es digno de ser destacado. Él y su amigo y muy querido Leo, que también fue alumno mío de la escuela, propusieron el primer curso de formación continua en Consejo sobre inteligencia artificial y, si no me equivoco, fue el primer curso que se autorizó por el Consejo, siendo los dos directores unos jueces recién salidos de la escuela. Normalmente estos cursos lo llevan magistrados de larga experiencia. Desde entonces, Alfonso lleva trabajando en estos temas. Ha trabajado de forma muy activa en el ámbito europeo, en concreto en el CETEG. Tengo que leerlo porque si no doy con el acrónimo. En la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia, que es uno de los foros fundamentales en los cuales se están elaborando los estándares de software básicos de la aplicación de la inteligencia artificial en la justicia. Es el único consultor español que ha participado en la elaboración de la guía sobre la aplicación de la inteligencia artificial en la justicia en la UNESCO. Y es, por tanto, un conocedor de primera mano de qué es lo que se está haciendo en la justicia.
Hoy está aquí y ahora viene la parte de publicidad, porque llevábamos tiempo intentando convencerle para que viniera, pero acaba de sacar una monografía que se llama La transformación de la justicia a través de la inteligencia artificial. Un análisis comparado mundial de 40 propuestas disruptivas. Además, Alfonso, como no tiene nada mejor que hacer, está elaborando la tesis doctoral sobre estos temas en Granada con por tanto, estamos ante un juez, pero ante un juez diferente. Un juez que no vive en su juzgado exclusivamente, sino que está intentando colaborar en cómo convertir la inteligencia artificial en la justicia en un instrumento en nuestro favor. Creo que es una labor enormemente encomiable en la que ha contribuido mucho. Así que sin más, Alfonso. Pues muchas gracias, Rafa, y un placer estar aquí en el Instituto de Derecho Parlamentario y en la Complutense, invitado por ti y por el buen trabajo que hacéis en este proyecto, por Mario, que está por allí, que nos está mirando desde Canadá. Así que, y bueno, y sobre todo, pues compartir rato con vosotros y con un profesor, pues, que es de esos profesores que te marcan, que sales de la oposición de las cuatro paredes, blanco como el papel, y con los libros de Carperi hasta arriba, y te coge la cabeza y te la agita como si fueran unas maracas, y te hace preguntas y te mete en vena el derecho europeo. Con lo cual, pues bueno, eso hizo Rafa con nosotros, que fue dejar huella en la escuela judicial y en la gente de mi promoción, estoy seguro que en otras. Y bueno, siempre es un placer. Lo que no sabemos es si fue buena o mala, pero dejó huella imborrable. Así que, bueno, pues vengo a hablar de mi libro, que es como ha dicho Rafa. Entonces, bueno, pues al final pues es importantísimo el tema de la alfabetización en materia de inteligencia artificial, ¿no? Y para los jueces, ¿qué nos supone... ¿Está encendido ahora? Sí. ¿Qué nos supone la inteligencia artificial? Bueno, pues a diferencia de otras promociones, nos impacta de tres maneras. Normalmente a todas las profesiones les impacta a través de automatización de procesos, a través de utilización de herramientas de inteligencia artificial. Esa suele ser la manera más habitual. Hay también profesiones pues, que a lo mejor le puede impactar a través de normativa. Pues el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, pues en un ámbito de selección de personal, en un ámbito de seguridad nacional, en un ámbito de control de fronteras. A nosotros nos impacta todo lo que es el paquete de Estrategia Digital Europea 2030, pues en toda la normativa, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, pero pues el Reglamento de Datos, el Reglamento de Gobernanza de Datos, por supuesto el RGPD, ahora el Ómnibus Digital y el Ómnibus AI. Bueno, y por último, pues en materia de derechos y libertades. Al final la inteligencia artificial pues impacta en materia de derechos y libertades y los jueces, el Poder Judicial, pues nos encargamos de velar por los derechos y libertades de los ciudadanos y de aplicar la ley y valorar las pruebas, ¿no? Con lo cual, pues bueno, nos impacta también en esos tres ámbitos. Entonces, lo que pretendo, pues es un poco en el libro, el analizar la jurisprudencia mundial en materia de inteligencia artificial que ha ido saliendo. Pues ¿por qué? Porque lo que está saliendo en Estados Unidos, está saliendo en Reino Unido, está saliendo en otros países, llegará en 5 o 10 años posiblemente a España y esos mismos conflictos se plantearán en nuestra jurisdicción. Luego he analizado las herramientas de inteligencia artificial en distintos países, pues por la ventaja y la oportunidad que tengo a través de la CPEG, que es del Consejo de Europa, son 47 estados, de monitorizar los sistemas de inteligencia artificial en Europa, y luego pues también he tenido la suerte, y aquí está Mar Reina, amigo y del pacto, pues de conocer sistemas de Latinoamérica, pues de República Dominicana, de México, de Brasil, en fin, de distintos países, Costa Rica, en fin. Y luego, pues por último, un tema de datos y 40 propuestas, ¿no? Por decir, bueno, ¿para qué sirve esto? Al final estoy seguro que todos pues conocéis el sistema Compass, que fue quizás la primera resolución judicial por parte de un tribunal que se cuestionaba el acceso al algoritmo, se cuestionaba el código fuente, se cuestionaba un sistema de inteligencia artificial que era sesgado y que además era de caja negra. Pues esa es la base de la jurisprudencia
de los tribunales para sistemas de inteligencia artificial. El caso Loomis Wisconsin, con esa auditoría de ProPublica que se hizo en su momento y además con un tema que se cuestionó, y es que el algoritmo no tenía una mayor fiabilidad que el propio ser humano. Lo cierto es que estamos hablando que esto es de hace pues, cerca ya de 20 años, se lleva utilizando, pero este tipo de sistemas siguen utilizándose. Siguen utilizándose en España, tenemos el Biogen, tenemos el RISC-CAMBI, tenemos el TVR, y nadie ha cuestionado estos sistemas ante un tribunal. Ese caso Loomis Wisconsin a día de hoy no existe en España. Nadie ha cuestionado la falta de transparencia, salvo Gemma Galdón, en la auditoría que hizo Éticas Consulting en su momento, la falta de transparencia, ella intentó hacer al código fuente, no se lo permitieron, tuvo que hacer una auditoría externa. Nadie ha cuestionado los sesgos o, bueno, pues se incrementa el riesgo cuando la víctima es extranjera, cuando tiene una procedencia cultural, una cultura esencialmente machista, cuando el agresor es de menor de 21 años o cuando la víctima está en desempleo, pero nadie ha cuestionado, vale, ¿y esos datos de dónde vienen? Es verdad que ha habido distintas mejoras de Biogen, ha habido distintas fases, pero lo cierto es que a día de hoy todavía los requisitos que establece el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial en materia de transparencia, en materia de gobernanza, en materia de auditabilidad, de explicabilidad, bueno, pues estos son algoritmos públicos que no los cumplen a día de hoy y que los tendrán que cumplir, ¿no? El reconocimiento facial, bueno, pues el reconocimiento facial que en el sur de Gales, en el caso de Warbridge, pues ya se cuestionó y se consideró excesivo, que no cumplía una evaluación de impacto, que no existían medidas de mitigación y de reducción de riesgos o de discriminación y perjuicios. Bueno, pues hemos tenido una reciente multa de la Agencia Española de Protección de Datos, como sabéis, al sistema de biometría de AENA. Pero el reconocimiento facial va a existir en España. Está autorizado por el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial y además está instalado ya en Madrid y en Barcelona. Los jueces vamos a tener que aplicar como medida de investigación el reconocimiento facial. Esto es muy novedoso, porque es totalmente distinto a cualquier otra medida de investigación tecnológica de los 588 y siguientes que se ha producido en anteriores ocasiones. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues ya hace 3 años, dictó la primera sentencia sobre el reconocimiento facial, el caso de Glukin contra Rusia, que además fue uno de los casos que produjo la salida de la Federación Rusa del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y es que, bueno, pues el reconocimiento facial, por supuesto, no se va a poder utilizar en un ámbito administrativo, sin una decisión judicial, autorización judicial. Debe existir, al final, pues lo que exige el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una ley de calidad, es decir, que exista una necesidad democrática, que exista una ley clara, suficientemente detallada, que sea con unas medidas justificadas en esa injerencia en la democracia y en los derechos fundamentales, con principio de necesidad en la sociedad democrática. Por supuesto, no se puede utilizar para temas ideológicos, para temas de datos pues, especialmente protegidos, ¿no? Y bueno, pues aquí enlazo y venía a que un poco yo me he ido al pasado para ver el futuro. Entonces, bueno, pues en el año 2019, hace ya 7 años, pues el Tribunal de Bolonia resolvió el caso de Deliveroo Italia contra el Tribunal de Bolonia, donde, bueno, pues se cuestionaba que el algoritmo de los trabajadores para darte el trabajo en los distintos horarios, pues podía ser discriminatorio porque al final penalizaba en caso de ausencia, en caso de enfermedad, en caso de huelga, en caso de cuidado de hijos, y era un algoritmo de caja negra, de ausencia de explicabilidad, de transparencia. El Tribunal de Bolonia le dijo a Deliveroo, oiga, usted tiene una ceguera empresarial, usted no sabe y no quiere saber los motivos por los cuales su algoritmo discrimina o perjudica a los repartidores, a los delivers. Lo cierto es que esto es una noticia de la semana pasada. Bueno, pues la Audiencia Nacional acaba de realizar una cuestión prejudicial al Tribunal de Luxemburgo en cuanto a que si el trabajo te lo reparte un algoritmo, si eso constituye un jefe, es decir, constituye una relación laboral. Y por lo tanto, aquí en España sabemos que tenemos la ley Rider, pero por lo tanto no se puede amparar una relación de autónomo, de trabajo por cuenta propia, cuando en realidad el trabajo
está siendo otorgado, beneficiado, que está siendo perjudicado por parte de un algoritmo que viene a realizar las funciones de un encargado, de un jefe. Es decir, puede un algoritmo ejercer el poder que antes había ejercido un jefe, un encargado o un responsable. Bueno, pues esto se acaba de plantear en la plaza 2 del Tribunal Central de Instancia de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, y tendrá que resolver Luxemburgo. Bueno, aquí todos conocemos el caso Bosco, ¿no? Quizás la sentencia más importante del acceso al código fuente en algoritmos públicos, donde, bueno, pues el Tribunal Supremo en la Sala Tercera establece una exigencia de transparencia de los sistemas informáticos. Además, incluye, yo creo que muy bien hecho, el concepto de democracia digital, el concepto de que los ciudadanos tienen el derecho a conocer de una manera comprensible el funcionamiento de los algoritmos que les afecten, al final lo que se denomina accountability, una rendición de cuentas, una buena administración, una transparencia, pues no solo en materia de decisión, no solo en materia de funcionamiento de las administraciones, en información, transparencia y buen gobierno, sino también en materia de algoritmos y código fuente, sin que la simple alegación de propiedad intelectual o de seguridad nacional pues pueda ser un inconveniente a dicha transparencia, debe ser justificada. Y luego, pues lo que he analizado es cómo están utilizando otros países la inteligencia artificial para poder copiarlo. Es decir, sabemos que China es líder en materia de inteligencia artificial. China empezó siendo la externalización de la industria europea y norteamericana, es decir, cuando se deslocalizaron las industrias hacia China para su fabricación y producción, de manera sencilla, pero sin embargo ha acabado pues, con una innovación y con un desarrollo pues, digno de envidia en ese ámbito, ¿no? Bueno, pues al final, en ocasiones lo mejor es copiar algo que puede ya funcionar. Ahí lo cierto es que solemos darnos muchos golpes de pecho y cuando yo enseño un poco estos cuadros, pensamos que España está muy mal situado a nivel tecnológico, pero lo cierto es que todo es según con que nos comparemos. Y España, a nivel europeo, dentro de lo que es la Unión, pues estamos situados de los mejores. Esto es el Justice Scoreboard del último año publicado y, como vemos, pues España está dentro de los países que tienen todos los usos de tecnología, salvo dos: la cadena de bloques, el blockchain, que podría ser utilizable en materia de ejecución, y luego la inteligencia artificial en actividades principales en materia jurisdiccional, es decir, los borradores de resoluciones judiciales, que ya se está trabajando en ello por parte del CENDOG y luego lo mencionaré. Y esto pues es el centro de recursos que tenemos en la CEPEG, lo vamos actualizando y vamos incluyendo las herramientas que nos envían los países para este gráfico en los distintos ámbitos de justicia. Como veis, pues España figura entre los países más oscuros junto con Alemania, que podría estar más oscuro todavía, porque es verdad que los proyectos del CENDOG pues no han sido remitidos, a pesar de que estoy yo en la CEPEG, porque se consideran todavía pilotos. Entonces, es verdad que hay 6 proyectos que están funcionando, bueno, están 4 funcionando y 2 todavía están a expensas de salir, que podrían estar incluidos y estaríamos muy equiparados a Alemania, incluso por delante, con lo cual es cierto que a veces decimos la justicia en España es muy lenta y es muy tradicional, pero lo cierto es que no estamos tan mal. Somos lentos, eso es cierto, pero no porque no tengamos tecnología. El problema es que nos hace falta más. Incluso si nos vamos a nivel mundial, bueno, pues esto es del año 2022, si no me equivoco, y es verdad que Brasil gana por goleada. Para mí Brasil es el país que más ha desarrollado inteligencia artificial del mundo a nivel judicial, pero España está ahí situado como el segundo país en Iberoamérica. Podríamos cuestionar el tema de China, creo que luego lo mencionaré, pero es verdad que es muy cuestionable por la falta de transparencia de los sistemas chinos. ¿Por qué cada vez hace falta más robotizaciones, más automatizaciones de inteligencia artificial y este tipo de herramientas en justicia? Pues principalmente por el aumento de la litigiosidad. Esto es un gráfico de los últimos 10 años, donde, como veis, pues sobre todo desde el año 2020, aunque ya antes, desde el año 2016, se incrementan los asuntos tanto de ingreso como resueltos y también en trámite. Es decir, el problema es que aunque cada año se resuelve más, cada año entra también más. Eso supone pues el que la pendencia, es decir, los asuntos pendientes, pues se van acumulando. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues recientemente la abogacía española sacó el libro blanco
sobre inteligencia artificial, y esto viene a corroborar que la abogacía española está altamente tecnificada. Es decir, ya en esa estadística se habla que cerca de un 60% de los abogados utiliza inteligencia artificial. Lo cierto es que un año antes, el Future Ready Lawyer de Wolters Kluwer estableció que el país más tecnificado era los Países Bajos con un 42% y Alemania con un 38%. Es verdad que la adopción de la IA a todos los niveles es muy rápida y muy exponencial, y a nivel legal también, pero yo me planteo si quizás España puede ser de los países con mayor adopción legal en materia de inteligencia artificial. Y además, pues bueno, Asier y Gabriel, que están aquí de Microsoft, el reciente informe de Microsoft sobre adopción de inteligencia artificial estableció que España está entre los 10 países con mayor adopción de inteligencia artificial del mundo. Es decir, no somos unos países de creación de IA generativa, de modelos o quizás de tecnología, pero sí que la usamos mucho. Con lo cual, pues bueno, esto se refleja, ¿no? Y una de las mayores leyendas urbanas, pues es que se va a sustituir el juez por robot, los jueces robot de Estonia, los jueces robot de China. Todavía a día de hoy, y recientemente sigo a veces acudiendo a cursos, a conferencias donde se sigue citando al juez robot estonio. Bueno, pues el juez robot, lo primero, si le preguntamos a Copilot, a ChatGPT, a Claude, siempre te van a decir que son una herramienta, que son una ayuda, que la empatía, que la sensación humana. Yo creo, hablábamos el tema de la encíclica del Papa, la Magnificat Humanitatis, ¿no? Es decir, tanto la magnificidad humana como el valor humano, como igualmente la reserva de humanidad. Es decir, yo digo que para resolver problemas humanos tienes que ser humano. Para curar a humanos que tienen dolores, que tienen sacrificios, que tienen personas que están enfermas o que están depresivas, pues quizás tú vas a buscar a una persona, no vas a buscar a una máquina para, sobre todo, temas sanitarios, temas judiciales. Al final, pues, hace falta personas que hayan pasado por eso. A lo mejor un juez no tiene hijos, pero va a tener una madre o va a tener un padre, o va a tener a alguien que tenga esos problemas, ¿no? Entonces, bueno, esa reserva de humanidad y ese elemento humano que muchas veces no se comprende. Se habla mucho del reemplazo, pero yo digo que los aviones llevan más de 40 y de 60 años con pilotos automáticos, pero con pilotos automáticos a unos niveles que, salvo despegar, el avión podría volar perfectamente de manera autónoma. Tienen el Autoland, que incluso puede aterrizar en zonas de baja visibilidad y en nieblas, etc. Sin embargo, si preguntas a la gente si tú te fiarías de ir en un vuelo por máquinas, mucha gente te va a decir que no, por lo que se llama los sistemas de incentivos. Es decir, el piloto, aunque sea solo por sobrevivir él, va a hacer todo lo posible porque el avión no se estrelle. Sin embargo, a la máquina, el que el avión se estrelle no le va a dar igual. Te va a decir, oh, lo siento, me he equivocado. Habéis visto el meme este de que te has comido unas setas malas y dice, oh, lo siento, es verdad, me he equivocado. Entonces, unas setas venenosas. Incluso, bueno, pues hay distintos estudios que hace ya años calculaban que el reemplazo a nivel legal y judicial no iba a ser tanto. Es verdad que esto va a una velocidad que veremos a ver, pero yo el tema de los cisnes negros y el tema del elemento humano no lo descarto para nada porque, bueno, creo que quizás muchos cálculos pueden fallar por ese tema. Estonia nunca desarrolló un juez robot. Esto es del Ministerio de Justicia de Estonia de febrero del año 2022. Nunca lo desarrolló, ni siquiera estuvo en un piloto. Fue una propuesta por parte de un profesor y tal. Y luego los jueces robot chinos, bueno, pues Sebastián Soltó es quizás la persona que vas a intentar estudiarlo. Y no conozco a nadie que haya podido entrar en un tribunal virtual chino y verlo de verdad. Entonces, bueno, ante eso, pues bueno, creo que hay ciertas dudas, ¿no? ¿Cómo puede aplicarse la inteligencia artificial a un proceso judicial? Pues en todos los ámbitos, tanto en un nivel de registro y reparto, en un nivel de tramitación, en un nivel de juicio de valoración de prueba, en un nivel de decisión, en un nivel de ejecución. Bueno, pues
aquí también los letrados, Miguel, que está ahí, pues a nivel tanto de tramitación como de ejecución es quizás uno de los niveles que más se puede automatizar, ¿no? A nivel de asesoramiento, pues los chatbots, pues ya Costa Rica tiene chatbot, Portugal tiene chatbot para ayudar a las personas cómo se pone una denuncia, cómo se pone una demanda de juicio verbal que no hace falta abogado y procurador, cómo se otorga un apoderamiento electrónico, dónde puedo consultar el estado del procedimiento, cómo, pues, cualquier cuestión, cobrar el título ejecutivo que quiero o aportar cualquier tipo de información. Hay muchos problemas en trámite de admisión, los LAG lo saben bien, el tema de los defectos, subsanables, no subsanables, si han aportado los documentos, no han aportado los documentos. Bueno, pues esto no es inteligencia artificial, esto es informática básica. Pero, por ejemplo, en Colombia, en el Tribunal de la Magdalena han establecido una demanda formulario. Si tú no rellenas todos los campos y no adjuntas los documentos que debes, simplemente no puedes enviarla porque algo está fallando. Y además esto te sirve para etiquetar los datos. Una de las cosas más importantes en inteligencia artificial es el etiquetado de los datos, el labeling. Esto te lo hace solo. No necesitas pasarle una capa de inteligencia artificial generativa que te identifique nombre, apellidos, etcétera, sino que esto es la manera más básica y más quizás barata de hacerlo. Y yo creo, bueno, la Sala Tercera desde hace tiempo ha establecido, por ejemplo, los recursos de casación con un formato, con un número de páginas, con una extensión, con una letra. Es decir, yo creo que vamos hacia eso por la litigiosidad masiva. No sé si habéis visto, hablábamos del tema de la litigiosidad, el Supremo, la Sala Primera, ha derivado 4.000 asuntos a mediación. 4.000 a mediación. La Sala Primera. Pero es que creo que tiene 20.000 pendientes. En la Sala, o sea, la Sala Primera del Supremo. Es decir, que tiene más que cualquier tribunal. Magistrados del Supremo a la Sala Primera, pues habrá 15, 12, 15, no hay más. En un gabinete técnico, pero... Pues claro, hay que desjudicializar. Hay que desjudicializar y para eso la ley de métodos alternativas de solución de controversias, pues es la solución perfecta para los ODR, los métodos de resolución de conflicto online. ¿Qué ha pasado? Pues que en Europa teníamos un sistema de resolución de conflicto online para consumidores que ha fracasado. Ha fracasado. Sin embargo, por ejemplo, en Canadá, pues nosotros tuvimos a Shannon Salter, que ahora está de secretaria de Estado de Justicia en Canadá, con el Civil Resolution Tribunal de Canadá, pues ese sistema lleva funcionando muchos años. Entonces, habrá que analizar por qué en Europa hemos fallado con un sistema de resolución de conflictos alternativos online. Pero claro, ya la tecnología, pues ya hay distintas investigaciones y, por ejemplo, el proyecto de EUS ha ganado el premio de startup de la lanzadera de INCIBE, que, vamos, conozco tanto a Julio como a Tomás, pero Tomás es granadino y le conozco. Bueno, pues ya se puede ejecutar el título ejecutivo con Bitcoin, es decir, con smart contracts. Tú ya puedes programar, realizar una transferencia, realizar incluso, yo en mi casa tengo una cerradura electrónica. Entonces tú puedes programar que en caso en que no se cumpla el contrato, el desahucio en tal fecha, la cerradura no abre. Claro, ahí se puede discutir la vulnerabilidad, la no vulnerabilidad, el Real Decreto Ley, sí, pero ahí hay una autonomía de la voluntad de las partes, que ahí se puede, ahí hay juego, ahí hay partido. Entonces, bueno, el tema de la justicia predictiva, ¿no? Ya estamos acostumbrados, existen distintas herramientas en materia de predecir, pues se puede ver, me buscáis en mi tribunal y podéis ver la probabilidad de estimación de una demanda, el cálculo promedio indemnizatorio, qué porcentaje de resoluciones me revoca la audiencia provincial, todo eso se puede ver de cualquier juez español. Ahí lo importante, pues, es no cruzar eso con información personal. Es decir, no pasar esa línea de la vida privada, la vida íntima, porque los jueces también tenemos esos derechos fundamentales y somos titulares. Y sobre todo porque cuando perfilas a una persona en una materia no solo a nivel laboral, sino a nivel privado, a nivel ideológico, a nivel personal, orientación sexual, ideología, raza, etnia, bueno, pues le estás encasillando, le estás
limitando, socavando su posible independencia judicial, los posibles incluso derechos y libertades cuando afecta a derechos fundamentales. Y claro, ahí es muy distinto. Yo cuando me viene alguien y me dice, vengo a pedir justicia, digo, no, se ha equivocado, se ha equivocado. Yo aplico la ley y valoro la prueba, yo no sé lo que pasó, ni lo voy a saber. Yo sé lo que ustedes me cuentan, que posiblemente sea mentira, y lo que tengo. Entonces, claro, Eso lo decía yo mucho en la escuela. Claro. Vosotros no estáis para hacer justicia. Correcto, ahí pues se me ha quedado a fuego, Rafa, y es así, se puede, pues a nivel procesal, obtener y aislar la información de los documentos, clasificar los documentos, pues estoy seguro que para la minuta de los letrados, pues sería mucho más fácil minutar pues todas las ejecuciones hipotecarias por un lado, todas las demandas de ordinario de condiciones generales por otro, todo que te venga clasificado, enlotado, que se llama. Que eso, pues además, no sé, por ejemplo en Andalucía antes funcionábamos mucho con lotes y ahora se ha limitado mucho con el nuevo sistema adriano, ¿no? Relacionar la información entre sí, el identificar a veces pues que se presenta la misma demanda en dos juzgados distintos, o pues una alerta de que, oiga, que esto está presentado con el mismo contenido por las mismas partes y que esto es cosa juzgada, o generar líneas temporales de sucesos. Los antecedentes de hecho de una sentencia no deja de ser una línea temporal. La demanda se presentó en tal fecha, se admitió por decreto en tal otra, se contestó, se declaró en rebeldía en tal otra, se hizo la audiencia. Eso es una línea temporal que se puede extraer automáticamente y que la puede hacer una IA. ¿Aporta algo eso a la sentencia? ¿Tiene un valor añadido? Yo diría que en el 95% de las veces no. O sea, se podría hacer perfectamente, ¿no? O bueno, pues en este caso también en Costa Rica, si tú sabes qué delito es muy sencillo qué diligencias de investigación a practicar. ¿Por qué? Porque si es un hurto, tú tienes que tomar declaraciones testificales o del perjudicado y el valor es el precio de venta al público, ¿no? O el valor de lo sustraído. Si es una conducción sin permiso, pues comprobar si tiene permiso o no tiene permiso o le han detraído puntos. Si es un delito contra la ordenación del territorio, pues oficio informe a inspección de ordenación del territorio. En realidad, sabiendo los delitos, las diligencias suelen ser las mismas siempre, salvo excepciones. Con lo cual, el que a ti el sistema te proponga, como esto se ha clasificado como este delito, yo le propongo, siempre le propongo una proposición, una sugerencia, estas diligencias, y usted las revisa, pues es una agilidad que ya se está aplicando, ¿no? Y aquí en España, pues, automatización de notificaciones de desahucios, los procedimientos monitorios que se están aplicando en Extremadura y en Murcia, cancelación de antecedentes penales de manera automatizada, concesiones de nacionalidad, indultos. Me consta que, por ejemplo, el programa de fiscalía es la última novedad en esta materia. Y pues la textualización de las listas, por ejemplo, pues ya se graba todo, pues igual que este taller, y ya pues la IA te lo transcribe y ya pues puedes ver el interviniente, puedes ver el minuto, puedes pedirle búsqueda, descargarte la textualización y búsqueda por palabras. Y bueno, pues hay países, por ejemplo Colombia, que tiene el Teams y tiene el Copilot, donde tú ya incluso puedes preguntarle, dime la intervención de esta parte, el resumen, o dime quién ha propuesto esto sobre esto, porque al final la textualización te la analiza y bueno, pues te sirve, te puede hacer resúmenes, te puede contestar preguntas como cualquier chatbot. Análisis masivo de datos. Bueno, pues eso es una investigación que yo tuve de narcotráfico y eso me lo hizo la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, es un programa de IBM, pero ya la Fiscalía de Chile, pues ya el fiscal Heredia, pues analiza no solo documentación, no solo el lenguaje natural, sino que también te hace audios, te hace transcripciones, te hace traducciones, te identifica a los miembros de la organización criminal, igual que aquí, pues al final es buscar esas conexiones que no son visuales, es decir, pues las propiedades, titularidad real, titularidad nominal, los vehículos, las sociedades, participaciones societarias, en fin, viviendas, cualquier tipo de... Y decía pues que el Supremo parece que tiene 20.000 asuntos pendientes, ¿no? Bueno, pues ya en Francia o en Brasil
pues existen sistemas de inteligencia artificial. Me consta que en España se está trabajando para el Tribunal Supremo para hacer algo así, porque el interés casacional es que es muy sencillo. Lo que se sale de lo que ya está resuelto, pues tiene interés casacional. Lo que hay discrepancia entre distintas resoluciones de audiencias provinciales, pues tiene interés casacional, ¿no? Y Francia, pues, ha trabajado con esto, o Brasil, ¿no? Pero en todo caso, esto no sustituye al criterio humano, ¿no? La inteligencia artificial, dice Nieva Fenol, pues no dicta sentencias, puede parecer que las dicta, pero no lo hace, y no puede hacerlo. Al final, pues sabemos pues, que el principio aceptado es la supervisión humana, y decíamos esa dignidad humana, ese criterio de magnificidad humana, de que seguimos siendo superiores e insustituibles en muchas tareas, que al final, pues bueno, es verdad que por mucho que se cuestione o que se discuta sobre esa teoría de reemplazo y esa IA general y esa carrera hacia la IA general, pues lo cierto es que debe de ser una tecnología para empoderar al ser humano, para hacernos mejores y para pues, no solo a un nivel económico. Al final yo creo, lo hablamos en la comida, ya no solo se cuestiona hasta dónde la IA puede llegar. Yo creo que eso ya no es un debate. La IA está claro que va a llegar muy lejos. Ahora el debate que se ha planteado con la encíclica es hasta dónde la IA debe llegar. Y creo que quizás ese es el mayor reto ahora mismo para el ser humano, ¿no? Herramientas de asistencia, borradores automatizados, como decía, propuestas, borradores, sujetos a aprobación judicial, y diciendo lo que mencionaba, los jueces robot pues no han existido y no existen. Y luego la importancia pues de los datos. Yo creo que en justicia, y eso que tenemos productividad, tenemos estadística, tenemos se me ha ido el nombre, bueno, cuando los jueces cambiamos de destino, los alardes se verifican todas las causas, es decir, datos tenemos, pero lo que no tenemos es lo que dice Peter Ferdinand Drucker, el padre del management moderno, es que lo que no se puede medir no se puede controlar, lo que no se puede controlar no se puede gestionar, lo que no se puede gestionar no se puede mejorar. Es decir, el problema es que tenemos los datos, pero no lo convertimos en inteligencia de negocio, que se llama. No lo convertimos en business intelligence. Al final se trata de convertir los datos en conocimiento, y ese conocimiento en acciones para fundamentar las decisiones, para adaptar nuestra toma de decisiones, y sobre todo por parte de los poderes públicos. Hay quien cuestiona si esto va a ser una datocracia, de que las decisiones se van a basar únicamente en datos, pero lo cierto es que los datos van a ayudar a tomar mejores decisiones. Hace falta organizarlos, hace falta refinarlos, hace falta convertirlos para, bueno, mejorar el sistema, ¿no? Es verdad que tenemos la justicia en datos, pero quizás Brasil pues es también líder en este tema de justicia en datos. Se podría predecir en caso de catástrofe, en caso de liquidación masiva, pues qué órganos judiciales se van a ver más afectados, o saber a tiempo real a través de un data dashboard que se llama, es decir, un panel de control. A mí me gustaría saber, pues gráficamente, qué funcionario me trabaja más, qué funcionario me trabaja menos, dónde tengo más colapso y más pendencia, dónde no tengo. Eso, los letrados de administración estoy seguro que les encantaría verlo. ¿Cuánta gente necesito para optimizar, para de verdad poner el juzgado al nivel al que tiene que estar? ¿Dónde hace falta los puntos negros de España? ¿Dónde hace falta refuerzos? ¿Dónde hace falta task force? A lo mejor equipos de trabajo que sean temporales, que estén comisionados. Es decir, datos a tiempo real. Yo creo que eso es lo que no acabamos de tener, ¿no? Y luego la transparencia de los datos. Tenemos una excesiva litigiosidad, una litigiosidad que nos está inundando. Pues ¿por qué? ¿Quiénes son los que más litigan? ¿Quiénes son los que más demandan y los más demandados? Y además se puede decir, datos personales. Nos vamos a quitar solo empresas y organismos públicos. Porque a lo mejor nos llevamos sorpresas, y además eso no tenemos ningún problema en verlo de Hacienda. Por ejemplo, la agencia tributaria te publica la lista de fraudadores con personas físicas incluidas. Es decir, bueno, pues aquí, por ejemplo, si sabemos que a nivel pasivo, pues el Instituto de la Seguridad Social de Brasil es el más demandado, pues hombre, a lo mejor se le rinde cuentas a la ministra de Seguridad Social de Brasil. Oiga, ¿y usted por qué está denegando tantos pagos de pensiones?
O a lo mejor el Banco de Brasil o Caixa Económica Federal, pues están siendo los más demandados. O una aseguradora, pues a lo mejor oiga, como esta aseguradora es la más demandada porque parece que no paga, yo no voy a contratar el seguro con ella. Es decir, convertir esos datos en transparencia pública, en rendición de cuentas. Y luego, pues, también a nivel activo, oiga, ¿por qué el municipio de Sao Paulo, que a lo mejor a nivel de habitantes no tiene, pues, más que Río de Janeiro, que pues es el más demandante? ¿Por qué acude tanto a los tribunales, ¿no? O el de Belén o el de Guarauja, ¿no? ¿Qué problemas hay en Belén para que estén todo el día en los tribunales? Con lo cual, al final, pues lo importante no es tanto la tecnología. Además, sobre todo, que en justicia, pues no necesitamos una tecnología excesivamente... Yo digo que para mí el mundo aeronáutico y aeroespacial es el más avanzado a nivel tecnológico y no necesitamos lanzar un cohete a Marte. Lo que necesitamos verdaderamente es saber los problemas, analizar el contexto. Hoy decían los vocales que se han hecho encuestas, se están haciendo encuestas para identificar por parte del Consejo General del Poder Judicial bueno, las necesidades. Yo creo que ese es el camino. Es decir, el plantear las necesidades judiciales, que exista un debate sobre esas necesidades y un diálogo y sobre todo equipos mixtos y multidisciplinares, pues con jueces, con fiscales, con letrados de la administración, investigadores, profesores, tecnólogos, bueno, pues como este equipo de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque primero es identificar el problema, desarrollar la solución y luego evaluarla y comprobarla. Es decir, no todo se trata de comprar la tecnología de primera, sino se trata de comprar la tecnología que sea adecuada. No tiene por qué ser la más moderna, no tiene por qué ser la más cara, tiene que ser la más idónea para tu problema, para solucionar tus necesidades, ¿no? Y luego, pues ya acabando, al final en el tema de transformación digital, pues hay mucha resistencia, mucha fricción y al final se trata, y volvíamos al tema de ese elemento humano, de las personas antes que la tecnología. ¿Por qué? Porque si tú tienes una tecnología, una IA generativa estupenda y nadie la utiliza, pues no te sirve para nada. Entonces, claro, habrá que enseñar a las personas a utilizarla. Habrá que... El tema de la doble autenticación. Bueno, pues ha dado mucho problema en el Poder Judicial la doble autenticación. Y es que esto es ¿para qué un mensaje y para qué ahora un código y para qué? Hay que explicar a la gente que somos una infraestructura estratégica, que ha habido hackeos a compañeros, que ha habido intentos, que hay que tener unas medidas de seguridad para que no haya pues, fugas de datos, brechas de seguridad. Y bueno, pues al final la tecnología, como decía, no es un fin en sí mismo, es una herramienta y hay que planificar porque al final es mejor un mal plan que estar sin plan. Entonces, muchas veces pues, se va a la carrera por el tema de los fondos europeos, por el tema de la modernidad, por el tema del titular, por el tema de que incluso esa carrera irrefrenable de la tecnología nos lleva a todos, ¿no? Y claro, si los abogados están asumiendo la IA tan rápido, pues la justicia también, y Europa tiene que también gastar los fondos y no se pueden quedar... Entonces, bueno, pues antes hay que ver para qué, ¿no? Y al final, pues ese cambio cultural que es esencial, tener gente, personas preparada, comprometida con el cambio. A mí me sorprendió, pues en Marruecos, en un curso de la UNESCO, que ya acabo, conocí un magistrado del Tribunal Supremo de Nigeria que tendría pues 4 o 5 años más que yo. Le dije, eres muy joven para estar en un Tribunal Supremo en Nigeria. Dijo, bueno, es que se ha renovado mucho el Tribunal Supremo, se ha nombrado gente muy joven porque las necesidades tecnológicas, las herramientas, no están empezando por los juzgados, están empezando por el Tribunal Supremo. Es decir, van, como se dice, ¿no? De up and down y no de down and up, van de arriba a abajo y no de abajo a arriba. ¿Por qué? Porque cuando alguien de arriba lo utiliza, nadie lo cuestiona. Claro, para que desde arriba lo utilicen, lo apliquen y den ejemplo, hace falta gente joven en ciertos puestos, o por lo menos gente que, aunque no sea joven, esté adaptada, quiera formarse, tenga ganas, tenga inquietudes, ¿no? Que al final también es un tema cultural, no tanto de edad. En definitiva, pues lo que trato es que no se trata de solo soluciones tecnológicas, que está muy bien, sino verdaderamente una transformación digital. El que hay que mirar, diría que 10 años. La tecnología va tan rápida que lo de 6 meses se queda atrás. Si tú miras a lo que hay ahora, te vas a quedar atrasado en 1 o 2 años. Tienes que mirar a qué es lo que puede venir lo más lejos posible para bueno, intentar por lo menos anticiparte algo.
Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Creo que información hay un rato. Entonces, abro el turno de preguntas, comentarios, valoraciones, opiniones. Adelante, David. Sí, bueno, muchas gracias, Alfonso, primero. Esta manera que me se quiere hablar de casa y no quiero romper nada. El investigador principal del proyecto no quiere demostrar su incompetencia. Por supuesto, los de casa, si queréis hacer alguna pregunta, levantáis la mano y pedís la palabra, por favor. Adelante, David. Sí, bueno, muchas gracias, Alfonso. La verdad que he disfrutado mucho la exposición y bueno, todo lo que nos has explicado. Y se me han venido a la cabeza como dos preguntas. Una quizás más filosófica y la otra es más de saber si se ha dado algún caso o cómo podría resolverse si se diera. Me ha parecido muy interesante el modelo de inteligencia artificial para resolver inconsistencias. Ya has dicho que no sustituye efectivamente al criterio humano. Pero ahí me pregunto, y es más a nivel filosófico seguramente, pero ¿en qué medida, aunque no lo sustituya, incide en la capacidad del ser humano para formar su criterio? Y en qué medida, claro, el juez quizás lo aprende de forma paulatina y casi de forma accidental va buscando la inconsistencia. Y de la otra forma quizás se le da a la máquina y no sé si ahí habría una pérdida de la capacidad o cómo incide. Y después la otra pregunta, que también me ha parecido muy interesante, en Costa Rica, por ejemplo, que has dicho, que contribuye a tipificar delitos, en función del delito, y sugiere una prueba, una diligencia. ¿Cuál es el valor del consejo que ofrece la IA? Porque se me ocurre, no sé si se ha planteado, que alguien, por ejemplo, un juez no ha seguido el consejo de la IA y le intenta imputar responsabilidad disciplinaria o criminal o penal al juez. Entonces, no sé si se ha dado o si ves que potencialmente se pueda dar. Bueno, yo creo, respecto a la primera pregunta, el tema de las inconsistencias, yo creo que uno de los temas quizás más interesantes de la IA generativa muchas veces no es la generación de documentos, sino la autocrítica a tus propios documentos. Es decir, la mayoría de la gente está acostumbrada a hazme una demanda o hazme una contestación a la demanda. Lo que no está acostumbrada es a, después de eso y de pulirlo, corregirlo, etcétera, es a volver a subirlo y a decirle, ahora dime cuáles son mis puntos débiles, por dónde me atacarías, qué excepciones procesales me darías para reforzarte aquí o cómo interrogarías a mi testigo. Es decir, siendo la otra parte. Claro, esto es verdad que te hace un trabajo de cuestionarte a ti mismo de una manera más sencilla, más rápida y más que no siempre hacemos y que no siempre tenemos tampoco el tiempo para hacer. Entonces, bueno, hay un tema que es uno de los proyectos del CENDOG, que es muy interesante, que es la clusterización de parametrización de sentencias, que es que cuando hay divergencias entre las audiencias provinciales, no estamos acostumbrados, no buscas todas las audiencias provinciales. Buscas por ponentes, buscas a lo mejor las principales, Madrid, Málaga, Barcelona, el ponente tal en Coruña, pero no acabas buscando todas. ¿Qué pasa? Que tú sabes que hay 2 o 3 criterios, te acabas inclinando por uno, pero tú no acabas de saber matemáticamente qué criterio pesa más. Es decir, ese A, B y C o A y B, uno es un 60-40, otro es un 20-30-30, es decir, matemáticamente tú no eres capaz de saber qué peso, porque a lo mejor si te dijera, pues de estos 3 criterios, los jueces en las audiencias provinciales han decantado un 35, un 30 y un 25, pues tú dices, vale, pues este es el mayoritario en realidad, con lo cual, matemáticamente. Con lo cual, bueno, pues es interesante. Y luego, la segunda pregunta, el tema de las sugerencias. Bueno, por ejemplo, a nivel de instrucción en muchos juzgados, la primera minuta la hacen los letrados de la Administración de Justicia. Es decir, porque en plazas de instrucción, pues a lo mejor no hay demandas, no hay ejecuciones, la primera minuta la hace el letrado de la Administración de Justicia o a lo mejor la puede hacer un funcionario, luego el juez a lo mejor la revisa. Es decir, que a veces sí que se funciona de esa manera. Y
Y esa revisión, yo creo que lo importante, cuando se utilizan esto, tuvimos en las últimas guidelines, que el ponente fue Javier Ercilla. Otro miembro del equipo. Exacto, y compañero, y además... Sí, exalumno. Exalumno, y muy máquina. Yo ahí introducí el debate. Para mí tiene que haber dos discusiones, la transparencia del sistema y la transparencia del uso del sistema. Entonces, la transparencia del sistema es que los algoritmos públicos deben de cumplir con el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Tenemos que saber los datos de entrenamiento, la explicabilidad, la auditabilidad, la gobernanza, análisis de riesgos, sistemas, todo lo del Reglamento Europeo. Ahora bien, por ejemplo, si hay un borrador de resolución, es verdad que a día de hoy el CENDOC lo que ha hecho es que te da opciones, es decir, tú más o menos si quieres estimar, pues te da varias opciones, si quieres estimar te da distintas para no predeterminarte. Pero si esto evoluciona más, yo creo que ahí no se debe poder acceder ni al borrador que te ha dado el sistema, ni tampoco creo que el juez debería decir que ha utilizado inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque vas a cuestionar ese borrador. Y sobre todo, si te apartas de ese borrador, oye, ¿por qué usted se apartó de ese borrador? Sobre todo esto se ve mucho en Biogen, y esto lo hablábamos de la sesión en Biogen. Tú tienes un riesgo alto o extremo, que Fiscalía ya te pide una pulsera o te pide orden de protección, y entonces el juez a lo mejor dice, pues a mí me ha pasado, que dices, pero si hay lesiones y da un riesgo bajo, o con un arma de fuego que no ha aparecido y no te da un riesgo alto. Pero imagínate al revés, que te da un riesgo alto y tú te apartas. Entonces, si pasa algo, a ti te van a decir, ¿y por qué te apartaste del sistema? Porque el sistema te dijo alto, el fiscal te dijo alto y tú te has apartado. Ahí ya se está cuestionando, nos estamos cuestionando de verdad la supervisión humana. Al final te está predeterminando. ¿Qué pasa? Vamos a ser claros, lo que produce es que si yo me aparto y me equivoco, la responsabilidad va a ser mía. Pero si yo no me aparto y me equivoco, la responsabilidad va a ser compartida. Porque se equivoca el sistema, se equivoca el fiscal y me he equivocado yo. Esa es la realidad cuando los sistemas y los borradores son transparentes en el uso. Entonces, claro, yo creo que ahí hay que ese uso, y porque luego además, yo creo que ya es como si dices, he utilizado Microsoft Word para hacer este artículo o un ordenador, pues es que todo el mundo lo va a utilizar. Entonces, bueno. Muchas gracias. Sí. Alfonso, muchas gracias. La verdad, ha sido muy interesante. Yo también tengo dos preguntas. La primera de todas es, todo este tipo de herramientas de las que has hablado, que o están en uso en algunos países o podrían estar en uso en España como potenciales herramientas, me surge la duda de dónde o cómo juega el principio de legalidad en todo esto, incluso el principio de seguridad jurídica. Es decir, el hecho de que la justicia pueda utilizar una herramienta de inteligencia artificial que le proponga un borrador, por ejemplo, y eso con lo que estamos hablando con la pregunta de David, que pueda condicionar de algún modo, no es necesario que el uso o que el despliegue realmente de esa inteligencia artificial o cómo está entrenada esa inteligencia artificial, eso venga recogido primero en una norma con rango de ley, es decir, por el principio de legalidad y el principio de seguridad jurídica, en términos de la checklist de la constitucionalidad, por ejemplo. Es decir, no sé si me preocupa que despleguemos herramientas sin el necesario sustento legal. No sé si también conoces casos de otros países donde sí que estén desarrolladas en alguna ley o en una norma con rango de ley, este tipo de despliegue o desarrollo-despliegue de herramientas en función de la fase en la que esté. Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda, que es un poco distinta, pero esta mañana hablamos en una reunión en el Instituto Parlamentario sobre, bueno, a veces a los juristas se nos ocurren determinados asuntos técnicos que, como somos juristas, no sabemos ni por dónde empezar desde el punto de vista técnico. Pero una pregunta que nunca había pensado es cómo busca un juez jurisprudencia, ¿vale? Al igual que los académicos, que
entramos en CENDO o en HJ de Nacional y íbamos buscando por palabras o por leyes o por tal, o tenéis otras herramientas? Porque se me ocurre, ¿sería posible, sería útil un LLM, un modelo de lenguaje al estilo ChatGPT, por ejemplo, nutrido solo con una base de datos de toda la jurisprudencia española por jurisdicción, en el que os facilitara a los jueces la búsqueda de jurisprudencia? No sé si eso ya puede existir o se podría desarrollar. Son dos preguntas muy distintas. La gente independiente. Sí, exacto. Un agente independiente solo de, o sea, que no pueda alucinar, porque está solo entrenado con la base de datos de todo el mundo. Vale. Respecto al tema de la ley. A ver, el núcleo, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que considera de alto riesgo los usos de justicia en interpretación y aplicación de los hechos y de la ley. Y luego te mete también tema de valoración de evidencias. Entonces, ¿eso qué significa? Nadie lo sabe, ni idea. Claro, de todo este tipo de herramientas... Asumaros, porque es muy divertido, a la definición de función jurisdiccional que hace la instrucción del Consejo. ¿Qué es la función jurisdiccional? Cuando los jueces ejercen la función jurisdiccional. ¿Es verdad o no? No. Claro, eso se tiene que definir. ¿Por qué? Porque una demanda formulario es de alto riesgo. Para mí no. Una transcripción de vistas es de alto riesgo. Para mí no. Un borrador de resolución judicial, ahí ya sí. Ya sí. Un sistema biométrico que te diga si el testigo miente o no miente. Ojo, cuando el tema del caso Coldo, el tema del polígrafo, que la gente decía que el polígrafo está en el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, te dice polígrafo u otras herramientas similares, salvo en el caso en que estén prohibidas, que estén prohibidas por el derecho del Estado miembro o en su caso por el derecho de la Unión o algo así. Es decir, ahí también cabe discutir si, por ejemplo, te da una base de legitimación procesal el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial respecto al polígrafo. Ahí también entiendo que sería alto riesgo. Claro, ¿eso quién lo tiene que definir? Los supervisores. Ahí también, claro, el Consejo al supervisor de protección de datos se le asigna como supervisor, porque ahí ya entramos en un tema constitucional. Una agencia, como es la ESIA o como es la Agencia Europea de Inteligencia Artificial, dependiente del Ejecutivo, por mucho que tenga categoría independiente y tal, pero es nombrada y con cargos del Ejecutivo, no puede supervisar algo que influya en la función jurisdiccional, porque nos estamos cargando la separación de poderes. Entonces, bueno, ahí está el kit de la cuestión de qué se va a decidir como alto riesgo o no. Para el resto, no creo que haga falta ley. Es más, si te dicen el otro día por un tema de transferencia de datos, interés público, es que, claro, el interés público es que hace falta ley. ¿Tú sabes lo difícil que es aprobar una ley? Claro. En estos tiempos que corren. Eso fue lo que me dijeron. Digo, ya, pero es que el RGPD te dice interés público, requieres una ley. Claro, pero no hace falta ley para todo, para mí. Lo que sí hace falta... Y ahí sí, creo que ahí lo digo por meter una cuñita aquí, es importante. Cuando los textos europeos hablan de ley, hay que tener cuidado, que normalmente no hablan de ley formal. Es raro que hablen de ley formal. Por ejemplo, hablan de ley formal, por ejemplo, cuando hablan del derecho al juez determinado por la ley. Ahí sí, ahí es ley formal. En esa mayoría del resto de casos hablan de ley material. Tanto de ley accesible, previsible y clara. Y después no tener rango de ley. Lo que sí se exige es las notas de previsibilidad, claridad y accesibilidad. Puede ser una instrucción, puede ser un reglamento. No es... Luego, cuidado, luego habrá que ir a nuestro propio sistema de fuentes y determinar si en nuestro sistema de fuentes es exigible la ley, o la reserva de ley del 53. Pero son cosas distintas, ¿eh? No todo es previsión en la ley formal. Ahora bien, y es muy importante, pero sí los requisitos materiales de ley. Que a veces tenemos ley formal, si la ley no es clara y no se entiende lo que dice. No. Entonces, lo que sí es que los sistemas de justicia
aunque a lo mejor no sean de alto riesgo, pero sí que creo que deberían de cumplir una transparencia, una explicabilidad, una gobernanza, por simple transparencia y democracia y salud pública, por así decirlo, salud democrática. Ahí pueden ser sistemas propios, sistemas contratados, es decir, ahí claro, pues, el tema con grandes corporaciones, pues si se entrena con tus datos o no, si haces transferencia internacional de datos o no, si tienes tu data center, lo de política cero retention o no cero retention, sí. Pues ese tipo de cosas al final es auditar un poco esos sistemas y también esas políticas contractuales de que, oye, tú te sometes a los tribunales españoles, es decir, eso es lo que se va a mirar junto con los desarrollos propios que, claro, también cuestan mucho dinero, necesitas data centers muy potentes, claro, el tema español, es que la CNMV ha hecho un desarrollo con un open source, ya, pero es que nosotros, pues somos 5.500 jueces en cada pueblo casi de España, que son, yo no sé cuántas sedes tenemos. No es lo mismo que tener 10.000 resoluciones de la CNMV, CNMC y con una sede española. Y luego, ¿cómo buscamos jurisprudencia? Pues hay de todo, hay de todo. Hay sistemas ya, las editoriales compran las sentencias al CENDOG, el coste por pseudonimización, que eso también hablo un poco porque ahí es verdad que hay una ley de reutilización de datos y hay un reglamento de gobernanza de datos que no aplicamos del todo. Entonces, porque te dicen ciertos criterios y el Digital Omnibus también te incide en ese tema, en la propuesta. Entonces, hay sistemas de IA de todas las editoriales entrenados con jurisprudencia, con el BOE, tanto en abierto como de pago. Solemos utilizar el CENDOG e incluso a veces preguntar, oye, ¿tenéis algo de esto? ¿Sabéis cómo ha resuelto la audiencia? Y se está trabajando en búsqueda en lenguaje natural. Es decir, que igual que... En ocasiones llaman a un antiguo profesor de la escuela. Oye, mira, hay una sentencia sobre esto. Yo no lo he hecho nunca, ¿eh? Pero de vez en cuando sí me llegan mensajes. Bueno, en esto... Yo tengo muchas reflexiones que hacer, me voy a esperar al final, María. Y Jacqueline, que lo ha pedido online, pero primero María y después Jacqueline. Muchas gracias. Muy brevemente, en relación con lo que ha dicho... Sí, buenas tardes. Un momento, Jacqueline, que interviene María Roca y enseguida va usted, ¿vale? La semana pasada tuve conocimiento que en la jurisdicción contencioso-administrativa, la del Supremo, han hecho lo que llaman, lo estoy buscando, un atlas contencioso administrativo del interés casacional objetivo. Y realmente me pareció fascinante cómo habían, o sea, el modelo, eran 8 tomos, ¿eh? Estaba en papel y también está online, en la editorial Justel. Bueno, estuve en la presentación del libro porque conozco a la magistrada, es una magistrada del TSJ de Madrid, que ahora mismo está de letrada en el Supremo. Y realmente pienso, Dios mío, habría que hacer eso en todas las jurisdicciones. Y creo que ahí ella lo ha hecho a lo largo de los años desde que se modificó el recurso de casación, en el año 2016 creo que fue. O sea, 2015. La cuestión es que ha hecho estos 10, 11 años de toda la jurisprudencia del Supremo en el interés casacional. Pienso, bueno, eso quizá poco a poco la inteligencia artificial pueda ir haciendo esos, una vez que ya están esas primeras pautas, ¿no? Pues ir completando eso, y eso no solo en la jurisdicción contenciosa administrativa, sino en todas las... Yo lo trasladaba, por ejemplo, a la especial trascendencia constitucional. Digo, Dios mío, esto tendríamos que hacerlo los constitucionalistas con la especial trascendencia constitucional. Claro, pero si, a ver, si el tema no es la tecnología, el tema es identificar el problema. Es decir, yo he sacado 40 propuestas de instrucción, primera instancia, familia, sustitución en violencia, lo que llevo. Pero si juntas a otros 10, 15 o 20 o 30 personas de mercantil, social, contencioso, hombre, yo he preguntado a algunos compañeros, oye, primera instancia, pero es que luego apelación, Tribunal Supremo, Tribunal Superior de Justicia, oye, yo en el libro introduzco un modelo de análisis de contexto, que esto
se propuso también para la CPEJA, pero bueno, al final tampoco salió de cuáles son los procedimientos que más colapso tienes, cuáles son los procedimientos que más tiempo te llevan, cuáles son los más automatizables a nivel de ejecución, a nivel de tramitación, a nivel de, es decir, si tú sacas con los distintos operadores, a día de hoy que yo sepa, Brasil tiene 150 sistemas de IA en justicia, 150. Que ahora lo que está haciendo es buscar cuáles se repiten, porque ellos lo que hicieron fue meter un equipo de IT, de informáticos en cada tribunal. Entonces, claro, el del aeropuerto de Río de Janeiro decía, oye, que es que aquí se pierden muchas maletas, hazme un sistema para esto, y se lo hacía. Pero es que en el pueblo de Belén, que de repente lo que tienen son, pues le hacían un programa y ahora de repente se han dado cuenta que, oye, pues tenemos un programa de reclamaciones aéreas de Río de Janeiro y otro de Brasilia. Pues vamos a ver cuál funciona mejor. Incluso han competido en sus propios sistemas y ahora lo que están es depurando y de esos 150 eligiendo. Pero claro, si el tema no es... El tema es cuáles son los problemas que te pueden servir y cuáles son las capacidades, las soluciones que tú puedes necesitar. Es identificar los puntos de dolor que se llaman. Muy bien. Jacqueline, ahora sí, por favor, online. Cuando quieras. Sí, buenas tardes. Ante todo, dar la enhorabuena al ponente por la exposición tan clara, que me ha gustado muchísimo. Y mi pregunta iba referida a una de las referencias que ha hecho concretamente sobre el libro blanco de la abogacía española y concretamente con respecto a la repercusión que está teniendo la utilización de los recursos que pone a nuestra disposición la inteligencia artificial para los operadores jurídicos como son los abogados. Y la pregunta concreta es si tenemos ya algún tipo de estadísticas a nivel de porcentajes que hayan puesto de manifiesto esa brecha que haya podido ocasionar la utilización de los recursos de la inteligencia artificial por estos operadores jurídicos. Y me refiero al tema de las grandes diferencias entre los recursos y los medios que pueden tener a su disposición, por ejemplo, para medios probatorios en el proceso y demás, los grandes bufetes de abogados y en contraposición con lo que pueden tener los abogados de pequeños o que tengan otro tipo de medios que lógicamente no son los mismos que tienen los grandes despachos. No sé si tenemos ya algún tipo de estudios o le consta al señor Peralta algún tipo de estudio que refleje este tipo de repercusiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Jacqueline. No me consta ningún estudio, pero es verdad que uno de los riesgos, y por ejemplo en la Carta Ética de la CPEG, de uso de sistemas de inteligencia artificial en justicia o en las guidelines, en las guías de UNESCO, de uso de IA generativa para operadores judiciales, hubo también un instrumento que era la operacionalización de esos riesgos de la Carta Ética. Se analiza el riesgo a la tutela judicial efectiva y a la igualdad de partes, pues por eso. Porque claro, si tú utilizas la justicia predictiva en un tribunal, pues antes se preguntaba, oye, ¿y este juez por dónde respira? Oye, ¿y qué costumbre hay en este foro? Señoría, ¿da conclusiones o no da conclusiones? Pero claro, si tú ya puedes saber eso acudiendo a programas, porque a lo mejor no conozcas a nadie, pues está claro que tienes una ventaja competitiva, ¿no? Y luego, por supuesto, ventaja de productividad. Te llegan muchas veces demandas, sobre todo de condiciones generales de bancario, que incluso se ve que están hechas con campos informáticos, de que el campo, por así decirlo, no está rellenado, pero bueno, que ya todos funcionamos con campos, es decir, que los jueces también funcionamos muchos con campos y con modelos, eso de toda la vida, ¿no? Pero se nota mucho más porque el volumen es más alto. Entonces, antes se revisaba más, ¿no? que ahora. Y ocurre también, a mí me consta que hay modelos de negocio que es el cliente el que hace la demanda. Es decir, que te dan una tarjeta, un teléfono, un email, te mandan un email, rellene su formulario con sus datos. Entonces, tú marcas tus datos y tú simplemente das el tipo de reclamación que haces y en realidad tú con tus datos estás rellenando la propia demanda. Que eso simplemente se envía por Lesner. Miguel, que está aquí, y letras de la administración, de repente te llegan 100 demandas un domingo a las 5 de la tarde, o a las 5 de la mañana más bien.
Dices, pero ¿cómo va a haber alguien un domingo a las 5 de la mañana? No, está automatizado. Entonces, sí, eso es muy, muy habitual. Y lo que se dice que compites no solo con que no te va a quitar el trabajo la IA, te va a quitar un colega que trabaje con la IA. También es verdad que, claro, ahora se litigan cosas que antes no se litigaban. El derecho de consumo hace 30 años no existía, por así decirlo. Y más que vendrán de tema de algoritmos públicos, pues todo este tipo de demandas, pues acabarán viniendo. ¿Cuántos afectados puede haber por un algoritmo público? O por una brecha de seguridad. Yo quiero mandar un mensaje adecuadamente deprimente. Y cuanto mejor funcionéis, más litigiosidad tendréis. Cuanto más eficientes seáis, mayores litigios tendréis. El tema de los incentivos también, ¿no? Más se generará. Más preguntas, más cuestiones, más reflexiones antes de que yo suelte un rollazo. Yo sí, más que nada, alguna reflexión. Alfonso sabe que el tema me encanta y que en el fondo el problema es que de alguna manera tenemos que cambiar la forma en que se imparte justicia. Y esto no es tan sencillo. Yo hay algunos riesgos que sí querría poner de relieve que me preocupan. O sea, el primero es el que haya intervención humana no es para vigilar al algoritmo. El que haya intervención humana es porque existe un derecho inalienable de un ser humano a no ser juzgado más que por otro humano. Y esto es importante recordarlo siempre. Esto es un derecho. Porque lo contrario sería una barbaridad. Que una máquina, por muy informatizada que esté, sea la que decida sobre, como se decía en la escuela, la libertad, la propiedad, la familia y el trabajo, es absolutamente inaceptable. La supervisión humana no es una derivación de la obligación de vigilar lo que haga el algoritmo, es una derivación de un derecho fundamental a ser juzgado un humano por otro humano. Es un punto de vista que siempre hay que tenerlo muy claro. La segunda cuestión que a mí me plantea muchos problemas cuando hablamos del uso de IA en justicia. Uno es la tendencia intrínsecamente conservadora y el otro es el sesgo de automatización. Y sí me gustaría saber qué opinas. Si estamos alimentando, y no hay otra forma, de alimentar la herramienta de inteligencia artificial a partir de los datos, la innovación jurisprudencial se ve reducida. Porque lo que estamos haciendo es simplemente establecer cuáles son las líneas de solución al conflicto previamente existentes. Y cuando haya una modificación legislativa, el sistema nos va a venir muy sesgado por cuáles sean las soluciones anteriores. Estamos alimentando con esos datos. Entonces, ahí vamos a tener un problema a la hora de la actualización de la jurisprudencia, además es uno de los grandes debates actuales. Entonces, ahí, más luego el sesgo de automatización. Si la inteligencia artificial que está manejando 12 millones de sentencias me ofrece esta solución, ¿a qué soy yo para decir que me gusta más esta cosa? Le doy al confirmar, confirmo, fuera. Claro, es intervención humana porque estoy dando el clic. Pero no es verdadera valoración humana de la resolución. Y esto es problemático. Por eso estoy totalmente de acuerdo en el tema de formación. Es fundamental que los jueces sepan cuando no pasa nada por darle al clic y confirmar, y cuando cuidado. La primera reflexión iría por ahí, ¿no? La idea del uso de la herramienta de inteligencia artificial nos genera un sesgo de automatización que además es intrínsecamente conservador. Conservador en términos estrictos, conservador del status quo en la interpretación de la norma, preexistente incluso a la transformación de la norma. Y la segunda cuestión tiene que ver con la motivación.
y motivar es la legitimidad democrática del juez. Es a través de la motivación que se justifica que se está aplicando la ley, por tanto se está actuando como intermediario con la voluntad general. Claro, si la herramienta que ha servido para realizar tanto esa motivación práctica como jurídica no es lo suficientemente explicable, por roto todo el proceso de legitimación de la decisión. Entiendo lo que decías de debo justificar la autorización, pero no el concreto uso. Pero si no justifico el concreto uso, estoy motivado. Tengo que ser capaz de poder justificar. Yo tengo un gap de motivación y esto es complicado. Esto sería... Y luego la última reflexión. Y quiero saber qué opinas, no son preguntas, es una oferta que es una interpretación que me encantó de un autor italiano. No hay ninguno, ¿ves? No tenemos a ningún italiano en esta cuestión, esto es increíble. Estaba Rafael y se ha manchado. Que el distrito de derecho parlamentario no haya un italiano es prácticamente imposible. Ahora saldrá alguien, estoy aquí. Es de un autor italiano. La inteligencia artificial ha de convertirse en un abogado general. La idea de que la inteligencia artificial desarrolle el papel de un abogado general. Esto es ofrecer al juzgador una solución motivada de resolución, que no vincula al juez, pero que genera la obligación del juez de motivación reforzada cuando se aparta. Esto es. Yo te voy a poner otra comparación. Y ahí, y eso me lleva a una última reflexión, que además es una de las grandes discusiones que hemos tenido siempre cuando hablamos de la aplicación judicial de la ley, la igualdad en la aplicación de la ley. Las herramientas de inteligencia artificial nos permiten garantizar mejor la igualdad en la aplicación de la ley, porque nos están ofreciendo las soluciones mayoritarias, pero no nos debe impedir la excepción a la igualdad en la aplicación de la ley, que es la posibilidad faltante del precedente. Y con eso, y ahí no estamos hablando tanto de qué sean las herramientas de inteligencia artificial, sino cómo el juez tiene que usar esas herramientas. No le paso pañal. No, respecto a el tema de los sesgos. Sesgo de automatización y la resistencia a la fricción. La resistencia al cambio. Eso es general, es decir, no solo en justicia, pero diría que el mundo jurídico es mucho más resistente que el resto. Eso también es verdad, que luego es verdad que nos vamos a las estadísticas y lo que decía, España es de los países con mayor adopción, según Microsoft, de IA, y la abogacía española puede que sea de las más tecnificadas de Europa y quizás del mundo. O sea que a lo mejor a veces también tenemos que cuestionar nuestros propios complejos y nuestras propias visiones. Pero es verdad que hay un problema con los procesos de transformación digital. Por eso digo el tema de identificar los problemas, las necesidades, la cultura del cambio y planificar. ¿Por qué? Porque es mejor no hacer nada que hacerlo mal. ¿Qué pasa? Y nos ha pasado en justicia y ha pasado el arroba Adriano en Andalucía ha dado muchos problemas. Claro, cuando dicen, no, mira, vamos a meter ahora... No hagas nada, porque como lo toques va a ser peor. Entonces... Bueno, eso me lo dice también cuando estoy con un ordenador. ¿Qué pasa? Que cuando las cosas salen mal y no son satisfactorias y la gente no tiene una sensación de que aunque es verdad que está siendo digital, pero no está siendo más eficiente, pues... a ver, el expediente digital en formato libro, que es de una instrucción del Consejo General del Poder Judicial de hace 10 años, no se ha cumplido. Y a mí en una empresa me dijeron, es que eso no hay nadie que lo pueda hacer. Digo, no sé, no estamos pidiendo nada tan complicado. Lo digo sobre todo porque, por ejemplo, tú te vas al Orbit o te vas al Kiosco y más y coges un periódico y lo puedes hacer. Entonces, si lo puedes hacer en un periódico, a lo mejor lo puedes hacer también en un expediente digital, ¿no? Entonces, eso por un lado. Luego, el tema de los precedentes y tal, sobre todo el sesgo de automatización es peligroso per se.
Pero si encima estás hasta arriba de trabajo, Claro, ese es se el problema. triplica. Esa es la vida real. Se triplica. Pero además te diría, con IA y sin IA. Porque al final, claro, ¿a qué te dedicas? A sacar papel, vamos a ser claros. Y que han sancionado a un compañero con un 300% de productividad, porque se le habían atragantado una serie de sentencias demasiado tiempo y da igual que cumplas un 300% si no cumples a tiempo otra serie de sentencias. ¿Qué pasa? Que entre unas que tienes que resolver 3 días o una semana y durante esos 3 días o una semana sacas 15, pues claro, prevalecen las 15. Ese es el problema, ¿no? Entonces, claro, es verdad que eso se junta, el sesgo de automatización con la carga de trabajo tan alta que te hace tender a lo rápido, lo fácil y pues lo que te lleva menos tiempo. Claro, ahí también es el criterio, igual que el tema de la falta de precedentes. Claro, si no hay precedentes, que a ver, yo creo que también yo por eso me voy al derecho de otros países, es decir, si no hay precedentes aquí, los habrá en otro lado, pero es verdad que ahí también es la creatividad del ser humano. ¿La IA qué nos va a hacer? Pues más humanos. ¿Y qué nos diferencia de la IA? Pues la creatividad, el pensar fuera de la caja, el ser imaginativos, la empatía, los sentimientos, el ponerte en la posición del otro. Claro, ahí depende que el juez y cualquier persona se dedique de verdad a lo que es ser humano, ¿no? Y no otra cosa. Y luego, el tema de la transparencia de uso, fíjate, yo, decías un abogado general, tener un abogado general, un gabinete técnico, se dice un gabinete técnico, un becario, es buena, para mí es muy buena comparación, porque al final es eso, hay muchos jueces, yo estuve en Polonia, y los jueces tienen letrado su gabinete técnico en cualquier tribunal, pues son tribunales provinciales, y tienen su gabinete técnico, y aquí solo tiene el Constitucional y el Supremo, y a nivel jurisdiccional. Entonces, sería tener becarios o gabinete técnico. Pero claro, el tema del uso de la IA en el proceso mental judicial, yo no creo que se produzca un gap. ¿Por qué? Porque las deliberaciones son secretas. Tú no sabes la discusión que hay dentro del tribunal sobre si se estima o no se estima. Sí, pero sí la justificación. Pero la justificación tiene que estar siempre ahí. Es decir, yo no digo de omitir la justificación. Yo digo el proceso racional que te ha llevado, es decir, tú eso lo tienes que plasmar, eso está por supuesto, el proceso racional lo tienes que plasmar, pero creo que lo que no tienes que plasmar es si ese proceso racional ha sido por ti mismo, ha sido porque te lo ha dicho tu compañero, ha sido porque has hablado con un juez de la audiencia que te ha dicho, pues mira, yo que para mí, oye, a veces cuando hay casos sin precedente, oye, ¿tú esto cómo lo ves? ¿Tú esto? Y tú no pones en tu sentencia, pues he consultado a mi compañero, al magistrado de la audiencia que fue mi preparador, a mi profesor de Derecho Constitucional. Pero sí el argumento que te ha esgrimido. Eso sí, por supuesto. Pero si has usado inteligencia artificial, tienes que ser capaz de explicar por qué Claro. La herramienta te ha ofrecido ese argumento. Claro, y porque además, claro, lo que no puedes explicar, eso no lo metisteis a fuego, lo que no puedes explicar no se puede resolver, o sea, no puedes ponerlo, no puedes decidir algo que no puedes explicar, prevaricar, ¿no? Entonces, pero claro, el proceso de tú con la IA o con tal, creo que forma parte del secreto de las deliberaciones, como podría ser en un tribunal, de que, oye, a lo mejor hay dos que quieren, uno que no, al final luego no hay voto particular, o al final todos cambian de opinión. Incluso estás poniendo una sentencia y yo pienso que voy a estimar y de repente, pues esto no sé qué, esto y este documento, y acabas desestimando, que la gente se cree que vas predeterminado. Muchas veces, conforme vas redactando, vas cambiando varias veces o una vez de opinión. Mira, por ejemplo, para que veáis además cómo trabajamos a veces, que a veces somos gente seria, o parecemos ser gente seria. Hemos tenido un disenso en un chat de Emil preparando los casos prácticos para la semana que viene en la Escuela Judicial sobre uso de IA. Donde no estábamos del todo de acuerdo, Javier, María José, tú y yo, que éramos los que estábamos discutiendo en el chat, ¿le puedo preguntar a una herramienta de inteligencia artificial si esta sanción por exceso de la libertad de expresión tiene un efecto disuasorio o no? Si es excesiva o no es excesiva. Porque claro, si le hago esa pregunta a la herramienta, la respuesta de la herramienta es sí, no. Luego, ¿cómo voy a vencer esa respuesta? Con lo cual, al final, el que está decidiendo es la habitante, la formación de mi propia opinión.
que está decidiendo el montante de la sanción, de la proporcionalidad de la sanción. Es la herramienta. Cuidado, no lo tenemos claro, yo os lo pongo delante para que veáis cómo discutimos sobre todo este porque asunto. yo a ti te pregunto alguna duda, o le pregunto a mi preparador, o le pregunto a un magistrado de la audiencia que considero, y a lo mejor es mi criterio, que en realidad, a lo mejor yo sé que incluso me va a decir eso, pero no lo acabo de compartir, y joder, digo, a lo mejor si resuelvo así incluso, a lo mejor luego incluso me revoca, pero claro, ahí está el decir, oye, me lo ha dicho mi preparador, me lo ha dicho mi profesor, me lo ha dicho, pero es que no lo acabo de ver. Y claro, ahí es el contraste de opiniones, hasta qué punto tú decides. Pero puedes contrastar opiniones con una herramienta de ella. Claro. Pasa que Sí, una consulta. ¿Existen garantías procesales para los justiciables en caso de sentencias que hayan sido redactadas íntegramente o en una alta medida? Eso es inaceptable. Garantías. Porque yo no hablo por España, pero en el caso de mi país tengo amigos que trabajan con jueces, que allá se llaman relatores, que de hecho son los que siempre redactan las sentencias, no son los jueces en muchos casos, y me han contado que ellos recurren constantemente a la inteligencia artificial. Y hace muy poco tuvimos un seminario, creo que fue el viernes pasado, sobre inteligencia, y nos dijo la persona que vino a hablar que hoy existe que uno de los mayores riesgos de la inteligencia es la dependencia tecnológica. La dependencia tecnológica que finalmente afecta mucho la capacidad cognitiva, es lo que arriesga mucho que se puedan elaborar sentencias de calidad y demás. Entonces, mi pregunta, ¿cuál podría ser una garantía? Porque también esta persona explicó que en las universidades existen sistemas que permiten verificar si hubo uso de inteligencia artificial, pero que hay alto riesgo de falsos negativos y de falsos positivos. Está prohibido, además por la reciente instrucción que ha mencionado Rafa, el que una sentencia la dicte una inteligencia artificial, pero es más, por el propio RGPD, el Reglamento de Protección de Datos, artículo 22, se prohíben las decisiones automatizadas, que no se pueda tener supervisión humana, derecho a la impugnación, a la supervisión humana, ¿no? Entonces, en ese sentido no se pueden dictar, es más, se ha sancionado a un juez por utilizar la inteligencia artificial en el aspecto jurisdiccional y hay algún expediente abierto a algún otro. Pues eso pues, se está trabajando, se está formando. Claro, yo creo que lo que diferencia la instrucción es utilizar la inteligencia artificial como ayuda, como soporte, como resumen, como consulta, como estudio, comparación, incluso para realizar mapas mentales puede ser muy útil. Si tú tienes 20 pruebas, hacerlo eso manualmente, pero si tú eso lo introduces sin datos personales, por supuesto, te puedo hacer un mapa mental un poco para tú luego ponderar incluso las pruebas, ¿no? Napkin AI, por ejemplo, se llama, una herramienta. Bueno, pues, pero claro, de ahí a que decida la máquina, pues la máquina no puede. La instrucción claramente te dice que incluso puedes utilizar guías comerciales para ciertas cuestiones, siempre que no sea pues, decisión jurisdiccional. Es que luego definir qué es decisión jurisdiccional no es tan sencillo. David, Lucía. Iba a eso precisamente, a lo que decía Rafa ahora, que no lo sé, a lo mejor me equivoqué, pero para mí los grados de riesgo como que difieren un poco en cuanto a, por supuesto, decidir, ¿no?, de la intervención humana, de la responsabilidad la asume un humano, revisa un humano, pero claro, el grado de riesgo de preguntar una duda, hacer una consulta, un apoyo, un mapa conceptual, lo que sea, me parece que es muy diferente al de hacer un borrador. Es que el primer borrador al final es como una impronta que, con lo que decías antes, Alfonso, debido a la carga de trabajo, me parece que el riesgo de condicionar es bastante más alto. Ya, por mucho que lo revise un humano, que luego me parece una influencia diferente a la que puedes tener pues, hablando con un colega o leyendo un artículo, que sea, porque da un argumento suelto, una visión, pero claro, un borrador completo sobre un caso, por mucho que luego se revise al final. Es que además pasa una cosa y es, ¿te acuerdas de Carlos Gómez? Que venía a hablar de ética
la Escuela Judicial, que fue uno de los primeros directores de la Escuela Judicial. Y él decía una de las frases que os decía a vosotros, que a mí me impactaba no siendo juez, y es, cada caso merece el tiempo que merece. Es muy buena frase. Y hay casos que merecen mucho tiempo, y hay casos que no merecen ningún tiempo. La visión que tenemos desde la academia o desde la opinión pública es distinta a la que luego se tiene desde la... El 90% de los casos de trabajo que realmente se hace en un juzgado, y lo puedo decir yo, que no soy juez y por tanto no les comprometo a ellos, es sacar papel. La gran aspiración de todos los jueces, de todos los, he tenido 9 promociones durante 10 años de jueces en prácticas, era, y me das un modelo de sentencia. ¿Por qué? Porque uso el modelo pim-pam-pum y lo sacas todo. En la medida en que el borrador es un modelo de sentencia, no debe haber problemas. Mira, fíjate, lo que más el problema es cuando uso eso para ese caso, que es especial. Claro, pero eso es un borrador, hecho para ese caso. Claro, ese es el problema. Claro. Pero a lo mejor el que tú tengas ese borrador, me voy a poner en un juez particularmente eficiente. Si yo le pido el borrador a 3 LLMs distintos, o le pido el borrador, esto lo hacía, me lo comentaban, esto lo hacían algunos jueces, lo hacían en la época analógica, que quedan narices. Hacían un borrador de sentencia condenatoria y un borrador de sentencia absolutoria. Y las leían y decidían cuál le convencía más. Si yo le pido todos esos borradores a 3 sistemas de LLM diferentes, me da mayor facilidad para que pueda motivar una buena sentencia. Quizás sí, quizás no, depende de cómo lo use. Una cosa es apoyo y otra cosa es... Pero eso es apoyo. Yo estoy viendo 4 modelos distintos. Pero yo creo que lo que hablábamos antes de la reserva humana, el factor humano, de la evolución, de la creatividad y todo eso, cuando te dan un borrador, una impronta inicial, se limita, se lo está restringiendo bastante, yo creo, no lo sé. O puede ser que no lo sé, pero... Yo creo que a mí sí. me pasa que la primera opinión que leo sobre algo, luego ya puedes contrastar todo eso, pero ahí está lo que has leído la primera vez, no es el primer borrador completo. Pero ese borrador no te está dando una valoración a prueba sobre tu caso. Ese borrador lo que te está dando a lo mejor son unos fundamentos jurídicos aplicables que tú tienes que valorar la prueba. Y los fundamentos jurídicos, que es la ley, son los mismos para una estimación que para una desestimación. Luego lo que te puede cambiar es la valoración de la prueba en muchas ocasiones. Entonces, y nosotros, claro, es que nosotros tenemos un derecho legal, no un derecho del precedente, donde sí te condiciona el precedente de Wisconsin tal y cual. Aquí en Europa y en España, entonces, es verdad que aún así, por ejemplo, el CENDOC lo que hace es modelos estimatorios y desestimatorios y claro, y una de las cosas que más se valora muchas veces, las asociaciones judiciales llevan con pendrive con modelos, porque muchas veces, ¿y esto con base a qué lo resuelvo? Porque tú puedes tener una sensación de esto lo me tengo que desestimar o tengo que estimar, pero es que hay que fundamentarlo y qué artículo de la ley. Y eso que te has opositado 350 temas. Pero es que un tema de una normativa de placas solares europeas no tienes ni idea. Tienes que buscártelo con cualquier herramienta de IA. Pero es que hay normativa sobre placas solares europea de que el ayuntamiento tiene que facilitar no sé qué. Entonces, claro, el borrador... hay un tema, lo hablamos en la comida, Brasil, que hay un problema de competitividad en España para desarrollar verdaderos LLMs judiciales, que es que el CENDOC tiene los datos de jurisprudencia, la Fiscalía tiene, y Ministerio de Justicia tiene los datos de circulares, instrucciones de Fiscalía, etcétera, de territorio y ministerio los datos del procedimiento y luego las consejerías tienen los datos de procedimientos de sus territorios. ¿Qué pasa? Que en Brasil, yo estuve con Rodrigo Trindade de un programa que tienen que te hace un borrador de resolución basándose en los hechos y tus antecedentes de hecho, tu procedimiento, basándose en la jurisprudencia de tu tribunal de apelación o basándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y te deja la valoración de la prueba.
Pero claro, Fíjate lo que has ganado en igualdad en la aplicación de la ley. claro, y además tú ahí dices, ¿es que me condiciona la jurisprudencia de la audiencia o la jurisprudencia del Supremo? Claro, es que la jurisprudencia del Supremo y de la audiencia te tiene que condicionar. Y la tuya propia como órgano. Y la tuya propia, correcto. Eso, yo siento que a eso llegaré. Sí, pero de nuevo, o sea, mi gran problema ahí es la posibilidad de disentir. El precedente en nuestro sistema es esencial. En el sistema continental. Continental, sí, sí. Claro, y entonces, si la estamos alimentando todo el tiempo con el mismo tipo, vivió un conservadurismo brutal. No porque yo no sea una persona conservadora, que lo soy mucho, sino sesga. Y también la labor de la abogacía. ¿Por qué no hay este tipo de jurisprudencia en España? Porque lo tienen que plantear los abogados. Pero si los abogados a su vez se están alimentando de una herramienta de inteligencia artificial que solo utiliza los criterios previos, la posibilidad de alternativas desaparece. Pero bueno, siempre queda la interpretación sociológica, el contexto en que la ley antes pero era no te lo va a dar la herramienta. No, claro, eso lo tiene que hacer el juez, pienso. La interpretación sociológica. Es una pregunta a nivel como técnico. ¿Hay modelos de lenguaje estrictamente judiciales? Por ejemplo, el SEN. No se ha desarrollado. O sea, por ejemplo, el CENDOG, nuestro CENDOG lo que utiliza es el ChatGPT, el 5.0 mini global, creo que se llama. Vale. Es la API de ChatGPT. Claro. Luego entrenada con nuestra jurisprudencia. Porque Fue lo que diste tú en el Senado, ¿no, Mariano? a nivel de discernimiento judicial, que es lo que nos concierne aquí, sería muy interesante tener modelos de lenguaje estrictamente judiciales, desarrollar seguramente cooperación entre el Poder Judicial, que esté homologado por el Consejo General del Poder Judicial a nivel europeo, para saber, yo pienso que bueno, en mi caso me estoy introduciendo al funcionamiento de la IA, pero árbol de decisión, ¿cómo ha hecho el árbol de decisión la IA? ¿Qué precedentes ha utilizado en concreto? ¿Por qué ha utilizado esos precedentes? Quizá los jueces deberían estar desde el comienzo del diseño del lenguaje, de la modelo del lenguaje. Este es un principio constitucional básico de inteligencia artificial en justicia. Eso por supuesto. La independencia judicial exige en todo lo que sean diseños de herramientas de inteligencia artificial aplicadas a justicia, tiene que hacerse con la participación no solo del poder, sino de los propios jueces si queremos garantizar la independencia del poder judicial. ¿Y eso se da? Aquí tenemos la que está... Bueno, en el CENDOG sí. No, el CENDOG sí. El CENDOG sí, claro. Sí, nuestros sistemas, los del CENDOG sí. Y el resto tienen que pasar, se supone, por el CPAG y van a pasar por el supervisor y tal, sí. A ver, ahí yo también creo, eso fue también lo tuve en una comida el otro día, una discusión, ¿tiene Europa que competir a desarrollar un LLM propio? Como por ejemplo en España que ha hecho el área, que no deja de ser un fine-tuning, o simplemente no. Quizás lo mejor es hacer modelos nicho o small language models, adaptarlos con nuestro entrenamiento, con nuestro RAG, pero utilizar modelos ya hechos, principalmente norteamericanos. No sé, yo creo que llegamos tarde a esa guerra, creo que quizás no merece tanto la pena. Entonces tenga garantizada la seguridad, que ese es el problema, y la privacidad de datos. No tiene ningún sentido diseñar esto. Es más, ¿no debería cada juez crear su propio agente para sus casos? Bueno, y el ¿Con sus juez propias siempre sentencias? tiene la posibilidad de ser él quien plantee las preguntas a la IA. Entonces ahí la independencia es la... Bueno, más cuestiones, más preguntas. Bueno, pues yo creo que ha sido una gran sesión, hemos disfrutado mucho, muchas gracias Alfonso. Seguiremos, haremos un congreso sobre inteligencia artificial y justicia. Esperemos que podamos seguir trabajando en estos días. Muchas gracias a todos. Quiero hacer notar que 2 horas después, 20-25 personas siguen online soportándonos, lo cual es una...